El siglo XIX se caracteriza por la aparición de una serie de pensadores a los que se conoce como filósofos de la sospecha, ya que van a realizar, cada uno dirigiéndose a un ámbito de la realidad distinto, una crítica radical al sistema de pensamiento imperante en Occidente y, en general, a toda la cultura occidental. La aparición de estos pensadores está muy unida a todos los procesos de cambio y transformación social del XIX, producto del capitalismo, la revolución industrial, la aparición del proletariado y el surgimiento de corrientes nacionalistas o románticas que, en general, suponen una crítica y un cuestionamiento a toda la ideología del XVIII, a toda la ideología ilustrada. Los pensadores cuestionarán la importancia, entre otras cosas, de la propia idea del sujeto consciente, de la idea de conciencia, como motor del pensamiento y de la propia realidad, así como la importancia de las creaciones culturales de ese sujeto consciente. Asimismo, pondrán en duda la objetividad del conocimiento humano y la propia capacidad de la razón para la emancipación del individuo y de la sociedad. De hecho, lo que está a la base de esta crítica es el cuestionamiento de los pilares mismos de Occidente, de sus valores y principios fundamentales, sostenidos sobre todo sobre la idea de razón. Bien, la crítica que estos autores realizarán hará que definitivamente el ser humano caiga del pedestal en el que se encontraba y que finalice así un proceso iniciado ya en el Renacimiento de crítica y cuestionamiento de la idea del sujeto humano como ser especial o distinto a otros. Son estos filósofos de la sospecha, como hemos dicho, son tres autores. Son Marx, quien dirigirá sus investigaciones al ámbito socioeconómico, desarrollando la idea de infraestructura, como veremos; Freud, quien se centrará en el análisis del individuo y de la psique humana, criticando la idea de conciencia y desarrollando la idea del inconsciente; Nietzsche, quien quizás hará la crítica más radical de todas al cuestionar la propia cultura, el propio pensamiento, la historia del pensamiento occidental y los mismos valores morales que atraviesan Occidente ya desde la antigua Grecia. Es también interesante, en todo caso, incluir como un autor fundamental en este proceso de crítica, cambio y transformación de los paradigmas, es decir, de los principios de interpretación de la realidad que se da en el XIX, a Darwin, quien se centrará en el ámbito de la biología, pero cuya obra influirá a otros autores en el ámbito filosófico, como por ejemplo a Nietzsche, y sociológico. Además, todos estos autores, Marx, Freud, Nietzsche y Darwin, desarrollarán un ateísmo radical, producto no tanto de un cuestionamiento racional a la idea de Dios, cuanto de una crítica moral a esta idea, a la idea de Dios. Porque Dios se va a ver como un modelo moral que oculta contradicciones fundamentales del sujeto, del ser humano, y como una forma de opresión del individuo. Uno de ellos, de todos modos, interpretará estas contradicciones y este tipo de opresión de un modo distinto. Vamos a continuación, de forma básica y fundamental, qué es lo que plantean estos autores. De estos autores, para a continuación, en otros vídeos, analizar de forma específica qué es lo que plantea Marx, Freud o Nietzsche, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, estos filósofos de la sospecha van a llevar a cabo una crítica feroz a las bases del pensamiento y de la cultura occidentales. Es cierto que cada uno de ellos va a llevar a cabo esta crítica desde un ámbito distinto, ¿vale? En un ámbito diferente. Veamos a continuación unas pinceladas de cada crítica. No es más que una pequeña síntesis. Luego veremos un poquito más detalladamente cada una de estas ideas. Empecemos por Marx. Marx, desde el análisis de los procesos sociales, introduce la idea de infraestructura. Pensemos que hasta el momento, para entender a una sociedad, todos los análisis se centraban en la comprensión de los valores que tenía esa sociedad, de las instituciones que existían, de la religión. Marx va a dar la vuelta a todo esto y pondrá el foco de atención en lo que él denomina infraestructura o estructura económica. ¿Qué es esto? No es más que el conjunto de las relaciones económicas y de producción, de las relaciones que existen entre clases sociales y de cómo estas relaciones económicas y de producción se van desarrollando. El resto es un modo de justificar o de legitimar estas relaciones económicas que hasta el momento han sido relaciones de opresión de una clase sobre otra. Si no somos capaces de entender esta base material, económica, que explica las relaciones entre clases sociales, entre individuos y, por tanto, todos los productos culturales, no podremos entender cuáles son las causas de la historia ni los procesos históricos.
Freud, por su lado, en su análisis de la psique humana, de la mente humana, se centra en la dimensión inconsciente de la misma, de nuestra mente, de nuestra psique. Pensemos que hasta el momento se había interpretado que la herramienta más importante y la que definía de hecho al ser humano era su propia inconsciencia. Pensemos en Descartes y su cogito ergo sum, su pienso luego existo. Pensemos también en la razón ilustrada. Freud, frente a esto, dirá que la mayor parte de nuestros actos están determinados por una dimensión inconsciente e irracional. Lo llama el inconsciente o el ello. Esta dimensión, este ello, este inconsciente, es mucho más importante y fundamental que nuestra parte consciente. Y de hecho, dirá Freud que la mayor parte de nuestros actos están motivados por impulsos o pulsiones inconscientes que no conocemos, que no controlamos y que incluso intentamos reprimir. Nietzsche, por último, realizará una crítica a la cultura y a la moral occidentales, acusándola de atentar contra la propia vida, que es esencialmente cambio o devenir, mutación. La vida, dirá Nietzsche, es lo que llama voluntad de poder. La esencia de la vida, si queremos decirlo así, es la voluntad de poder. La voluntad y el deseo de ser y de querer ser cada vez más por parte del individuo. Pero esta vida, esta voluntad de poder han sido anicoladas ya desde la época de Sócrates por el pensamiento racional, que ensalza la estabilidad frente al devenir. Y por un sistema de valores, sobre todo el cristiano, pero que viene ya de la época socrática y de Platón, que impide la autoafirmación del individuo, esta voluntad de poder. Atenta, pues, contra la base y el fundamento de la vida. Por tanto, habrá que acabar con este sistema de valores degradado y con esta cultura que ha ensalzado la estabilidad frente al devenir. Recordemos que a estos filósofos de la sospecha podemos unirle la reflexión de Darwin, en la que se plantea que el ser humano es el producto de una evolución natural, que por tanto no somos especiales o criaturas distintas a otras, sino una más entre muchas.